Bienvenidos a Empilados, el medio que te trae las noticias más importantes de política, internacionales y sociales, para que las entiendas en menos de 20 minutos. Sin más rodeos, vamos con los titulares de la semana. Jefe de administración del Mininter renuncia tras relevarse irregularidades en compra de avión Antonov y otras contrataciones. Congreso plantea elevar de 20 a 59 los jueces supremos titulares para reducir provisionalidad en la Corte Suprema. Crecen las tensiones militares entre Venezuela y Estados Unidos por despliegue naval. Noche de terror en Kiev. Rusia lanza 430 drones y 18 misiles contra Ucrania. Remueven a jefe policial tras filtración de video íntimo con hermana de detenido. Multan al colegio Roosevelt por tener libros con alto contenido sexual en su biblioteca. Tal vez no te acuerdes de este papelón que vivió el Ministerio del Interior. Para resumirte esta historia, el Ministerio del Interior compró un avión para la Policía Nacional destinado al transporte. Hasta acá podremos decir que todo está correcto. La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, bajo la gestión del entonces ministro Juan José Santibáñez, seleccionó el modelo ucraniano Antonov AN-74. A pesar de las alertas de que es una aeronave de segundo uso y que no se produce desde hace más de 20 años. La controversia se centra en que la Dirección de Aviación Policial había solicitado una aeronave recién salida de fábrica. Sin embargo, la OGAF descartó propuestas de fabricantes directos y aprobó a la compañía Aeroexpress FZE de Emiratos Árabes Unidos, un país que ni siquiera es fabricante del Antonov AN-74 y lo compró por 63.9 millones de dólares. Ahora la Contraloría investigó y notó ciertas irregularidades. Contrató a un ingeniero aeronáutico para la evaluación. Confirmó que la oferta de Aeroexpress FZE no cumplía con las especificaciones técnicas básicas, generando un claro riesgo. Ahora que tienes un poco de contexto, te cuento que el señor que aprobó la compra de este avión antiquísimo es el jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Ronnie Matienzo Mendoza. Él, pocas horas después de que la Fiscalía comenzara a preguntar, se hizo humo y renunció. Y ojo porque este no fue su único movimiento extraño. Bajo su gestión no solo está este pequeño gran tropezón, también sucedió que 3 empresas fabricantes de pistolas presentaron una queja ante la Contraloría señalando que los funcionarios modificaron la contratación en beneficio de uno de los postores. Lo mismo ha sucedido respecto al concurso para la dotación de 54 vehículos blindados 4x4, que supuestamente fue reformado para que encaje la propuesta de la compañía israelí Plazam. Quizás no te hayas dado cuenta, pero el Congreso acaba de proponer una reforma que podría cambiar por completo la Corte Suprema peruana. Quieren aumentar el número de jueces supremos titulares de 29 a 59. No es un detalle menor. La iniciativa, presentada por el congresista Héctor Valer de Somos Perú, propone modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer ese salto en magistrados. La justificación es que en este momento hay 39 jueces supremos provisionales, lo que genera una excesiva provisionalidad que, según Valer, debilita la estabilidad, la independencia y la legitimidad del sistema judicial. La propuesta no solo busca formalizar esos 39 provisionales, sino que los convierta en jueces titulares. El punto clave para Valer es la alta tasa de provisionalidad. Si más del 70% de jueces operan sin titularidad, tienen menos seguridad laboral, lo que podría poner en riesgo su autonomía. Para él, este cambio fortalece la institucionalidad del Poder Judicial y reduce la influencia política en las decisiones judiciales. No todos están tan tranquilos. Subir tanto el número de jueces titulares podría tener un impacto presupuestal real, pese a lo que diga la propuesta. Además, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ya ha manifestado su preocupación por otras reformas recientes que afectan la independencia judicial. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar con fuerza tras la llegada del USS Gerald Ford.
el portaaviones más grande y avanzado del mundo, a aguas cercanas a América Latina. Este movimiento es el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la invasión de Panamá en 1989. Un episodio que muchos recuerdan porque también estuvo marcado por acusaciones de narcotráfico, las mismas que hoy enfrenta Nicolás Maduro. Aunque Washington no ha explicado con claridad sus intenciones, para Caracas la señal es directa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un despliegue masivo de tropas en todo el país. Según afirmó, Maduro ordenó movilizar cerca de 200.000 efectivos, incluyendo fuerzas terrestres, marítimas, aéreas y milicias civiles. El gobierno venezolano asegura que el portaaviones forma parte de una campaña militar de Estados Unidos contra supuestos carteles de droga que operarían en Venezuela. Pero varios analistas aseguran que la operación podría tener un objetivo político más amplio: presionar, debilitar o incluso desplazar a Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente legítimo tras unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y por organismos internacionales. Y bajo este contexto, la presencia de Gerald R. Ford no parece casual. El despliegue ha reabierto la pregunta central: ¿qué tan preparado está el ejército venezolano para enfrentar a Estados Unidos? Maduro asegura que 8 millones de personas están listas para defender al país, pero expertos dicen que esa cifra es imposible. James Story, ex embajador estadounidense para asuntos de Venezuela, señala que las Fuerzas Armadas venezolanas sufren deserciones, poco entrenamiento y falla constantes en su equipamiento. Según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Venezuela cuenta con más de 123.000 tropas activas, 220.000 milicianos y 8.000 reservistas. En teoría, también poseen aviones Sukhoi rusos, algunos F-16 estadounidenses y miles de misiles Igla-S. Sin embargo, especialistas explican que gran parte de este armamento está en mal estado o no funciona. Incluso los sistemas de defensa aéreas más modernos podrían ser neutralizados rápidamente por tecnología estadounidense. El analista Andrei Servin-Pont advierte que existe una gran diferencia entre el arsenal de Venezuela dice tener y el que realmente puede usar, y alerta sobre un riesgo mayor. Si el conflicto escala, parte de ese armamento podría terminar en manos de grupos armados irregulares. Aún así, el gobierno venezolano insiste en un discurso de resistencia. Diosdado Cabello ha hablado de una guerra prolongada y las Fuerzas Armadas han comenzado a entrenar a comunidades pobres en el uso de armas. Pero muchos expertos dudan que la población se movilice para una guerra de guerrillas en defensa de Maduro, cuya popularidad está más debilitada que nunca. Por ahora, el portaaviones estadounidenses sigue en la región, las fuerzas venezolanas están alertas y el ambiente se mantiene tenso. Washington habla de una lucha contra el narcotráfico. Caracas responde con acusaciones de amenaza militar. Lo cierto es que ambos países atraviesan uno de sus momentos más delicados y nadie sabe hacia dónde se inclina la balanza. En Ucrania, una noche de terror sacudió a millones de personas tras un ataque calculado con drones y misiles rusos que dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos, entre ellos niños y una mujer embarazada. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que Rusia lanzó más de 430 drones y 18 misiles contra el país, en una ofensiva considerada una de las más intensas en los últimos meses. Aunque la Fuerza Aérea logró derribar la mayoría de los artefactos, los escombros provocaron incendios y daños graves en edificios residenciales, una escuela, un centro médico y varios bloques administrativos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, señaló que casi todos los distritos de la capital fueron afectados. Durante la madrugada, el cielo de Kiev se iluminó con múltiples focos de incendio y cientos de personas salieron a las calles en busca de refugio. La embajada de Azerbaiyán también fue alcanzada por los ataques, un hecho que Zelensky condenó, asegurando que no es la primera vez que Rusia apunta a lugares vinculados a ese país.
El sistema de calefacción de la ciudad resultó afectado y algunos distritos sufrieron interrupciones. Aunque las autoridades informaron que los cortes de emergencia ya fueron solucionados, además se anunciaron apagones parciales en la región central de Kiev. Los ataques también alcanzaron otras zonas del país. El ministro de Energía reportó daños en la región de Odesa, en el sur, y en Donostek, en el este, mientras equipos de emergencia continúan evaluando el impacto total. En paralelo, Ucrania llevó a cabo uno de sus golpes más significativos contra la infraestructura petrolera de Rusia. Un ataque con drones obligó al puerto de Novorossiysk, uno de los centros más importantes de explotación de petróleo de Rusia, a suspender sus operaciones. El ataque provocó un incendio en un depósito de crudo y dejó varios heridos, en lo que los analistas consideran un intento de Kiev por debilitar la capacidad del Kremlin para financiar la guerra. En el plano internacional, Zelensky viajará a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Será su 9ª visita a Francia desde el inicio de la invasión en 2022. Ambos líderes buscan consolidar el impulso del apoyo europeo a Ucrania y discutir el uso de activos rusos congelados para financiar asistencia militar, además de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como energía, economía y defensa. Ucrania enfrenta así una jornada marcada por la destrucción, la tensión y la resiliencia, mientras continúa luchando en el campo de batalla y fortaleciendo alianzas diplomáticas para sostener su defensa. Esta semana en La Libertad, los titulares no los protagonizaron los extorsionadores ni los sicarios, sino un comisario, el mayor Randall Quispe, jefe policial de Chao, que fue removido del cargo luego de que se filtrara un video íntimo donde aparece con la hermana de un detenido. Sí, así como lo escuchas, en una región declarada en emergencia por el crimen organizado, el comisario andaba en otro tipo de comisiones. El video se volvió viral en cuestión de horas y la policía tuvo que salir a explicar que el oficial ya fue separado de su cargo y trasladado a Trujillo mientras lo investigan. Y es que mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, promete depurar la institución y erradicar la corrupción, cada semana aparece un nuevo caso que parece sacado de una telenovela policial, pero con presupuesto público, señores. Lo más grave es que el escándalo del mayor Quispe no es un hecho aislado, porque hace unos días el programa Cuarto Poder destapó una red llamada Los Piratas, integrado por más de 20 policías activos y retirados que se dedicaban al robo, la extorsión y hasta asesinatos, todos con el uniforme puesto. Y mientras tanto, el presidente Gerí quiere que cantemos el himno nacional para combatir el crimen organizado. Increíble. Así que, entre videos comprometedores y redes criminales, uno ya no sabe si la policía combate el crimen o compite con él. Y mientras la policía intenta reformarse entre escándalos y comunicados, en otros rincones del país, la censura parece querer ponerse el uniforme de la moral. Esta vez el protagonista es el Colegio Franklin Delano Roosevelt, uno de los más caros y prestigiosos del Perú, que acaba de recibir una multa de más de 168.000 soles por tener en su biblioteca libros con alto contenido sexual. Sí, libros, no armas ni drogas, sino libros. Entre los títulos tenemos The Blue SA de Tom Morrison, Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky, Genderqueer de Maya Kobabe. Libros que, dicho sea de paso, forman parte del debate educativo en varios países por tratar temas como la identidad, el abuso o diversidad sexual. La sanción incluye también al director del colegio, que deberá pagar una multa personal de más de 26.000 soles. El motivo exacto: no haber conformado un comité especial para seleccionar o revisar estos libros. En otras palabras, Indecopi no los está sancionando por sus contenidos en sí, sino por la falta de mecanismos de control. Pero claro, el resultado práctico es el mismo: libros vetados, préstamos suspendidos y una comunidad educativa en el limbo. El colegio ya anunció que apelará, señalando que la medida no solo es desproporcionada, sino peligrosa, porque abre la puerta a la censura literaria con el argumento de la protección del consumidor. Porque claro, si empezamos a vetar libros por abordar temas incómodos, ¿qué sigue?
prohibir Crónica de una muerte anunciada porque hay sangre y adulterio, o Pantaleón y las visitadoras porque trata temas de sexualidad dentro del ejército. Lo absurdo es que mientras el país enfrenta problemas reales como la corrupción, el crimen, la desigualdad, el debate se centre en proteger a los alumnos de la literatura. A este paso, no solo formaremos jóvenes que no leen, sino que además temen lo que los libros pueden decir. Esto fue todo por el programa de hoy. Yo soy Micaela Cedrón Pirota y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora aquí, en Empilados. Siempre activos, siempre informados. Síguenos en nuestras redes sociales. El enlace está en la descripción. Y no te olvides de visitar nuestra página web. Nos vemos.